yo cuando estaba en Estados Unidos y terminé los cursos, tenía claro dónde quería entrar, qué estudios de grabación quería entrar. Uno de ellos era Oceanway, en Los Ángeles, que en aquella época, de hecho, acababa de salir cuando estaba a punto de graduarme, aunque ya lo sabía de antes que quería estar ahí, pero justo salió en la portada de Mix Magazine, nunca se me olvidará. Y era porque Michael Jackson estaba terminando su último disco en aquella época. Estaba terminando su disco con Quincy Jones y salía el dueño de Alan Seitz en la portada de la revista con Oceanway y un artículo de 6 páginas. Y yo dije, no, o sea, definitivamente tengo que estar ahí. En aquella época Oceanway contaba con 7 estudios en total. Eran 7 estudios. 5 localizados en Hollywood, en mitad de Hollywood, en Sunset Boulevard, y 2 estudios localizados en el Valle, en Sherman Oaks, que eran los estudios que acondicionó él para Quincy Jones y para Michael. Pero sobre todo para Quincy Jones, porque obviamente Quincy hacía todo tipo de producciones. Y yo tenía clarísimo que tenía que ir ahí. Me hice mi segunda lista de otras posibilidades, pero yo estaba obcecado con que tenía que ser Oceanway. Tuve en mi lista también The Record Plant, tuve en mi lista Westlake Audio, y de hecho fui a Los Ángeles en un vuelo de... Muy chistoso porque fue un vuelo de 24 horas porque no me podía permitir otra cosa. Era con lo que yo contaba. Un vuelo de 24 horas en los cuales yo ya había establecido mis citas con esos estudios, con los managers de los estudios, y en el cual llegué a Los Ángeles, hice mis citas y regresé a terminar mi curso porque aún no lo había terminado, a Florida. El curso era en Florida. Y llegué a Los Ángeles, hice mi entrevista con Record Plant, me fue relativamente bien, pensé que me fue bastante bien. Hice mi entrevista con Westlake Audio, también me fue relativamente bien. Por cierto, ahora soy muy amigo de todos esos managers y son amigos relativamente cercanos, estos managers que me entrevistaron hace 25 años para conseguir un puesto de trabajo. Y finalmente fui a mi entrevista con Oceanway. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a Oceanway? Que el general manager del estudio, Jack Waltz, que fue manager de los estudios de cine 20th Century Fox durante décadas. Entonces era muy, muy old school, era de la antigua escuela y con un método de trabajo y de jerarquía, etcétera, muy, muy arraigado al mundo del cine. Y por mucho que yo ofrecía muchos conocimientos, yo tenía experiencia previa, yo ya había hecho discos en estudio por mi cuenta, yo también manejaba muchos aparatos, incluso el Synclavier, que en aquella época era lo más sofisticado que existía como sistema de grabación digital, etc. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no le importaba en absoluto nada de lo que yo conociera. Era como, ¿y este tipo a qué viene aquí? Me parece muy gracioso, pero aquí viene aquí a contarme encima con un acento, sin dominar el inglés perfectamente. ¿Qué viene a contarme aquí este individuo? Y fue en ese momento donde el mundo es donde tienes que tomar decisiones drásticas en tu vida. Tienes que jugártela todas a cara o cruz. Y en ese momento, cuando ya estaba a punto de salir de esa oficina y estaba ya despidiéndome, fue cuando me di la vuelta y directamente le dije, es que no comprendes la situación. Fui yo el que le expliqué la situación. No comprendes la situación. Yo necesito trabajar aquí. No tengo otra opción. Necesito trabajar aquí y debes considerarlo y no te voy a defraudar. No sé qué lo que le conté. Automáticamente me dijo, ok, puedes empezar mañana. Y me quedé totalmente... Y aquí lo que hablábamos antes de que siempre preguntéis. Yo fui tan osado de preguntar, ¿pero en qué función? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué función me vas a contratar? Y me dijo, realmente yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé porque no contratamos gente de una forma así a la ligera. Número uno, nuestros asistentes, y esto era algo muy cierto, los asistentes, cuando contrataban a alguien, lo contrataban como runner, lo que se denomina runner, que es como la persona que hace absolutamente todo, desde el café hasta limpiar un cuarto después de una sesión, lo que sea. Y realmente hablo lo que sea. Es la realidad del negocio. Y es un aspecto que
yo realmente comparto, una teoría que comparto por ciertas razones, que ya entraremos en ello. Y me dijo, realmente ni siquiera runners, no te podría contratar ni siquiera como runner. Ten en cuenta que un runner en ese estudio tardaba 3 años como runner en ser considerado siquiera para ser un asistente. 3 años haciendo todo ese tipo. No significa que los 3 años hiciera exclusivamente ese tipo de trabajo. Dependiendo de la capacidad de cada uno, ya se le encomendaban otras tareas. Ya podía ser parte de las sesiones, ya podía hacer los setups y teardowns de las sesiones, ¿no? El montaje y luego el desmontaje de las sesiones. Ya se le daban otras responsabilidades, pero principalmente seguía en su función como runner. Y no sé por qué incluso él no me consideró apto para empezar sin más como runner. Creo que a lo mejor por toda la experiencia que le conté que tenía, etc. Y fue ahí donde me dijo, ok, vas a ser mi primer interno, vas a ser el primer interno de Oceanway en la historia de Oceanway. Y eso es lo que ocurrió. Fui el primer intern jamás que tuvo Oceanway.